Nos quedamos. Creo que terminamos con esto. Por favor, les agradecería que me digan, porque tengo un problema aquí al guardar los archivos, se me está... Ay. A ver, quiero exactamente la diapo a la que llegamos. Permítaseme. Entonces, ¿ninguno tiene nota en cuál de las diapos nos quedamos? Doctor, creo que nos quedamos en una diapositiva que decía Laskin 1969. Ya, creo que aquí. Sino que estoy teniendo un problema. Al guardar los archivos se están perdiendo algunos y otros se están moviendo. Entonces, ahí tenía la duda. Sí, me imagino que por ahí debe ser. Ya, vamos a retomar, ¿ya? Con las disculpas del caso. Vamos a ver. Hemos comenzado ya la semana anterior, cuando hablábamos sobre los trastornos en sí, lo que vamos a empezar a desarrollar a partir de ahora. Les decía que ya la parte de anatomía lo habíamos dado por culminado, ya el repaso que se hizo es suficiente como para tener refrescada la memoria y actualizado actualizar las ideas sobre lo que vamos a ver a continuación. Entonces, y lo que viene es ya la historia de cómo va evolucionando todos estos trastornos que al final de cierto tiempo se presenten muchas de las personas. Muchos de nosotros padecemos algún tipo de trastorno temporomandibular, algún trastorno del sistema estomatognático, solo que hemos un poco aprendido a convivir con esto porque da la sensación de que no fuera tan gravitante, ¿no? O sea, no me impide cumplir algunas actividades, aparentemente puedo llevar y desempeñarme con cierta tranquilidad, aunque tengo un ruido articular, eso no me detiene de seguir haciendo mis actividades. Inclusive, las propias funciones de la boca se siguen dando, aunque con algunas pequeñas limitaciones, con ciertas incomodidades, por decirlo de algún modo, pero no dejamos de cumplir la función, ¿no? O sea, tengo ruido articular, pero sigo comiendo, ¿no? Sigo hablando, tengo una leve desviación de la mandíbula cada vez que abro un poquito más de la cuenta, noto que hace un zigzagueo la mandíbula antes de retornar a la línea media, pero vivo con eso hace mucho tiempo, doctor, y la verdad, si usted no me decía, yo ni cuenta me daba. Entonces, esas son algunas de las características que tienen muchos de estos trastornos y por consecuencia las personas, los pacientes, no le dan la demasiada importancia y mucho menos todavía se preocupan por un tratamiento específico. Y si recurren alguna vez por una molestia que ya se les acentúa, suele ser porque viene asociado con dolores de cabeza, con dolores a nivel del oído, a nivel de la sien, y muchos de estos pacientes no acuden al dentista. Se van a otra especialidad médica porque sencillamente asocian su molestia a otro tipo de origen. Me dejo entender. Entonces, por allí es un campo que de algún modo considero yo, de manera personal estoy mencionando, de que un tanto abandonado por nosotros mismos. Y el otro motivo que se debe es porque es un poco complejo entender estos mecanismos. Por ejemplo, vamos a ver después de esta clase, ¿no? de la de hoy, vamos a comenzar a revisar los trastornos musculares. Y cuando hablemos de trastornos musculares, nos vamos a dar cuenta que su etiología, su evolución es compleja. Llega un momento en el cual un dolor muscular que era simple, local,
se convierte en un dolor crónico, en un dolor que no desaparece, que no calma, que no hay alivio, que la molestia se hace permanente. Entonces es también, y a veces uno siente la limitación de que el tratamiento que estás intentando hacer con el paciente no resulta del todo efectivo. Entonces es difícil, repito, algunas condiciones, ¿no? Para que esto se haga un poco más claro y sea un campo en el que nosotros no ahondemos y no descuidemos la atención de los pacientes, ¿no? Porque hay mucha recurrencia, solo que hay poco manifiesto por parte del paciente, ¿no? Bien, entonces estamos hablando de eso, pues, ¿no? De la evolución del término, cómo fue cambiando, ¿no? Autores que resaltaban más la manifestación del dolor y a esto que hoy día le conocemos como trastorno temporomandibular, en el año 59 del siglo pasado, lo denominaron síndrome del dolor disfunción temporomandibular, síndrome del dolor disfunción, síndrome de dolor disfunción miofacial. Si analizamos estos términos cambiantes, era un poco buscando la asociación con la etiología, o buscando un poco la asociación con digamos, con los componentes anatómicos con los que estaba relacionado, ¿no? Era la articulación temporomandibular, era un dolor, una molestia como producto de una alteración de la función, era ese dolor, ese síndrome a raíz más que nada de los músculos faciales. Entonces por ahí iban adoptándose diferentes términos, ¿eh? Ya aproximándonos a una década que marcó muchos aspectos importantes para la odontología, que fueron los 80, entonces empezó a acuñarse el término trastornos cráneo-mandibulares. Mira, ve, cráneo, basta con que el ATM tenga una parte de la base cráneo, como es el hueso temporal, entonces ya se asoció, ¿no? Trastorno cráneo-mandibular, para no asumir que solamente hay un problema mandibular que suena solamente a maxilar inferior, bueno, entonces cráneo-mandibular. En el 82 fue Bell el que introdujo este término de trastornos temporomandibulares. Término que a propuesta de él fue tomado en cuenta por la Asociación Dental Americana y de ahí quedó pues justamente vigente ese término de trastorno temporomandibular, que el día de hoy lo tomó Okeson en su literatura y nosotros un poco hablamos de ello. No quiere decir que si ustedes encuentran una literatura en la que haga mención de otra terminología, solamente hay que contrastar y darnos cuenta si se trata o no del mismo tema, si aborda o no la misma problemática en cuanto a los trastornos temporomandibulares. Entonces, de ahí a la fecha se sigue utilizando ese término, ¿no? Entonces, repasando esto que hemos hablado, ¿no? En el año 34 del siglo pasado, fue justamente gracias a James Costen que se empezó a prestar un poquito más de atención a estas alteraciones, ¿no? Que de origen dental tenían una repercusión a nivel de la zona temporal. Entonces, ahí había una de dos, ¿no? O el problema era en realidad el origen, las piezas dentarias dañadas, o era que también quedaba la posibilidad de que fuera un trastorno netamente articular. Y nosotros entendemos que la articulación temporomandibular tiene mucha asociación con el oído medio. Entonces, y con la zona del temporal. Y por consecuencia podría haber una asociación entre el dolor en esa zona relacionado con ello. Entonces, pero ya fue el punto de partida para prestarle especial atención, ¿no? A fines de esa década, de entre el 30 y 40, empezó a utilizarse a diestra y siniestra los famosos dispositivos de elevación de mordida, pensando de algún modo aliviar los contactos prematuros. Esos contactos, ¿no? Que probablemente estamos haciendo una deducción en este momento, ¿no? Es probable que en los 30, 40, o sea, en el año 1930, 1940, un poco la tendencia habrá sido a nivel, me imagino, mundial, ser un poco radical con los tratamientos odontológicos, ¿no? O sea, un dolor dental muy severo o agudo, probablemente terminaba automáticamente con extracción del diente, ¿no? Entonces, vamos a darnos cuenta que un desbalance oclusal
es también, de alguna forma, uno de los motivos que desencadena un trastorno temporomandibular, una pérdida exagerada de piezas dentarias. Hay pérdida de dimensión vertical, a veces genera extrusión, migración de las piezas dentarias, contactos oclusales atípicos, contactos oclusales que interfieren, entonces trabas oclusales. Entonces todo eso probablemente conllevó a que en esa década buscaran como una forma de solución los dispositivos que elevaban la mordida, distanciaban un poco ambos maxilares, pero habría que averiguar e investigar por qué tiempo recomendaban utilizar estos dispositivos, ¿no? Porque el uso indiscriminado y por largo tiempo de estos dispositivos, de estas placas oclusales elevadoras de mordida, generan también más bien trastornos en lugar de aliviarlos. Su uso por eso es recomendable, ¿no?, que sea solamente de manera temporal, eventual, por unas 2 o 3 semanas, y luego dejar de usar. Eso es un poco la recomendación. Y también hay contraindicaciones, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, de la edad del paciente y de las condiciones funcionales que tiene, ¿no? Entonces, por eso es que en la década de los 50 se empezó a cuestionar el uso de estos dispositivos. Probablemente habrá sido como que estaba de moda, ¿no? Entonces todo el mundo usaba, así como hoy en día. ¿Qué cosa está de moda en relación a lo que es estética, por ejemplo, a lo que es la mejora de la mordida hoy en día? ¿De qué tratamiento podemos, digamos, notar ustedes como estudiantes, porque no están ajenos a la carrera, están inmersos dentro de ello? ¿Qué es lo que han apreciado últimamente? ¿Cuál es la tendencia en los jóvenes, en los adolescentes, respecto a mejorar la relación oclusal? La ortodoncia, doctor. Claro, ¿no? O sea, el someterse a tratamientos ortodónticos, pues no, someterse a los tratamientos en la especialidad de la ortodoncia, ¿no? Y cuya interpretación, cuyo significado de ortodoncia es justamente la corrección, ¿no?, de los dientes, ¿no? Es la correcta posición de la dentadura, ¿no? Que eso es, o sea, buscando una... hay una serie de definiciones que a veces suenan como parecidas, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Una oclusión funcional o una oclusión ideal? ¿Una oclusión óptima? Porque puede ser óptima, ¿no?, pero es funcional. Entonces, por ahí el ortodoncista se encarga de justamente ver el mecanismo de generar un engranaje adecuado en la oclusión, pero sin que esto genere, no debería generar un daño a nivel de la ATM. Entonces, si la oclusión está adecuada, si hay una relación céntrica, por ejemplo, esa debe coincidir con una máxima, con una posición intercuspide adecuada, ¿no? Entonces, por eso es que estos tratamientos han de ser sometidos en profesionales que realmente conozcan los principios mecánicos de la movilidad de los dientes, ¿no? No someterse así porque sí a quienes, bueno, aparentemente puedes ver que la relación intermaxilar ha mejorado, pero ¿qué está produciéndose en la evaluación del ATM, ¿no? Entonces, por ahí vamos a ver, hay un capítulo más adelante en el que también se habla un poco de la ortodoncia, porque hay momentos en el tratamiento, al mover un diente a otro sitio, al cambiar de posición los dientes, en los que sí o sí se generan contactos prematuros. No crean que, o sea, no es que yo jalo el diente y lo llevo ya de un solo golpe a la posición que es, ¿no? Sino son tratamientos de año y medio, 2 años, a más, que suele someterse el paciente, ¿no? Entonces, fíjense, ve cómo ha ido evolucionando. Hoy en día se habla de ella, ¿no? Pero probablemente en este tiempo, yo sospecho, ¿no?, un poco el análisis que estoy haciendo, de que el tratamiento probablemente era más radical, ¿no? Y así, ¿no? El principal factor etiológico al que se le asumía la etiología de los trastornos temporomandibulares eran las interferencias oclusales. O sea, para ese tiempo decían, no, yo tengo ruido articular,
No, tengo un sonido a nivel de la articulación. Ah, tienes interferencias. ¿Y qué cosa creen ustedes que se hacía con las interferencias oclusales? A ver, ¿cuál sería el tratamiento que ustedes considerarían si es que se hace una evaluación en un paciente y se determina que hay contactos prematuros, oclusales prematuros? ¿Qué se debería de hacer? ¿Qué nos lleva inmediatamente a pensar? Si hay puntos de contacto prematuro, hay interferencias, ¿qué nos lleva automáticamente a pensar que es la solución? ¿Ah? Genera trauma, doctor. ¿Cómo? Genera traumas y a la vez tenemos que hacer un desgaste con la arteria articular. Claro, o sea, yo les preguntaba cuál sería el tratamiento que se nos viene a la cabeza, ¿no? Si encuentro un paciente que tiene interferencias oclusales, ¿qué es lo que pienso que es la solución inmediata? Ah, oui, mano. Lo acaba de decir el compañero de ustedes, ¿no? ¿Sería un desgaste? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quiénes dicen sí, quiénes dicen no? A ver, ¿por qué no hablan los demás? Un desgaste a través también usando el papel articular para ver los puntos de contacto que están alterados. Claro, obviamente para desgastar tenemos que visualizar de algún modo dónde están esos contactos, ¿no? Porque a ciegas no podríamos trabajar, ¿no? O sea, habría mecanismos de detectar los puntos de contacto prematuros, hasta ahí estamos bien. Pero la pregunta es, entonces, ¿seríamos del siguiente paso a dar de desgastar esos contactos prematuros? ¿Qué pasa con los demás jóvenes? No estoy acá hablando solo, estoy hablando con gente que tiene cerebro, que puede hablar. ¿Qué pasa con los demás? ¿No hay una opinión? Doctor, no buenas sé, noches. ni idea tengo, no sé de qué está hablando. ¿Sabe qué? Yo sospecho, supongo, puede ser. ¿Qué pasa con ustedes? ¿No están en primer ciclo? ¿Así van a entrar a clínica sin una idea? ¿Quieren que les llamen por nombre? Y que le diga que voy a poner nota al que habla. A ver. Doctor, podría ser si utiliza ortodoncia, pero con la técnica de los dobleces para eliminar esos puntos prematuros. O sea, si detecto un paciente, para ir entendiendo, si detecto un paciente mañana en la clínica, le hago una evaluación de la oclusión, detecto contactos prematuros, ¿tú indicarías de inmediato que se vaya al ortodoncista y que regrese cuando esas interferencias ya no las tenga? No sería el desgaste, doctor. Desgaste, tomando que dice desgaste. A ver, los demás, ya supone que hasta tiempo tienen que meterse al Google, ¿no? Buscar al tiene Desgaste. desgaste, ¿no? Claro. Entonces, eso probablemente en ese tiempo también era una salida, digamos, certera, pues, ¿no? O sea, oye, si hay contactos prematuros, no puede ocurrir bien, fácil, pues, ¿no? Detecto, así como dijo mi compañero de ustedes, ¿no? Utilizo el papel articular, coloco, queda marcada ¿no? Ahí la indentación, la huella, el rastro de dónde está ese contacto prematuro, agarro una fresa y desgasto. Eso es lo que se nos suele venir en mente, ¿no? Pero es que ahí nada más les hago una pregunta. ¿Un desgaste dental es un tratamiento reversible o irreversible? Dime el código. El desgaste Irreversible, profesor. es Irreversible. irreversible. ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? ¿Sí? Ya, sí, ¿no? Sí, doctor. ¿Cuántos hay? A ver, quiero ver quiénes son los que... El problema de que cuando yo proyecto la diapositiva, no veo los nombres de los que están hablando. Confío en que todos intervienen. Hay 41 cerebros. ¿Qué estarán haciendo? Es la pregunta. Espero más participación, por favor. No hagan que yo llegue al extremo de obligar a otras condiciones. Yo ya les advertí, no amenacé, les advertí. La mayor participación de ustedes asegura que estamos conduciendo este curso adecuadamente. Porque a mí personalmente me pidieron que este curso se aperturara de manera presencial. He sostenido de que puede hacerse de modo virtual, argumentando que el logro, la finalidad del propósito del curso se cumple. Pero si ustedes están en esa actitud de yo hablo poco, conmigo no es, a mí no me llamó, yo no opino, no voto,
no intervengo, sencillamente, chicos, nos faltan muchas semanas y podemos realmente, yo quiero que haya una participación, y si no es de esta manera, pues habrá que buscar un horario presencial, pues, porque si no, ¿cómo? ¿No le da la gana de hablar? ¿Son tímidos? ¿Qué está pasando? Ya habíamos hablado de este tema. Yo no tengo por qué estar dando sermones sobre lo mismo. Lo único que les invoco es participación. ¿Y por qué? No para Uy, hacer hermano. hora, sino porque estoy sondeando. A mí como docente me interesa saber en qué condiciones quedas Tápate con la brazada, sí, para hermano. la siguiente fase, para el siguiente nivel. ¿Con qué nivel de conocimiento, con qué grado de entendimiento piensas entrar a sentarte delante de un paciente para tener noción, idea, orientación a ese paciente de lo que estamos hablando? Si tú no eres capaz de responder una pregunta tan sencilla con un sí, con un no, con un opino, supongo, puede ser o no puede ser, inclusive con toda la libertad de poder errar, de poder fallar, de no necesariamente tengas que darme la respuesta correcta, pero yo hago un sondeo y me da pena que de 41 me estén hablando 2, 3, 4 personitas que sus voces son las de siempre. ¿Y cómo sé qué porcentaje del salón está entendiendo si nadie más opina? ¿Qué está pasando? A mí me preocupa eso. Y ahí están las grabaciones, yo tengo todo el fundamento para decir ahorita, no soy caprichoso, simplemente 41 estudiantes y hablan 3. Y es el mismo grupo. Y es lo mismo, no se pasen, ¿no? Vamos a cambiar, por favor, antes que que esto llegue a ser una cuestión más complicada, más avanzada y nos mal acostumbremos y la mala costumbre se haga un hábito y el hábito ya pues, quede instalado y no se puede erradicar, ¿ok? A ver si vamos cambiando, ya mejorando. Bien, entonces No mucha es bulla. posible que en ese tiempo se hiciera, decíamos, el desgaste. Sí, pues, el desgaste es irreversible. Es irreversible. Así sea, pero profe, fue un poquitito, ¿sí? Casi nada. Tú tienes la idea cuántos milímetros, qué cantidad de milímetros has desgastado. ¿Sabes si realmente así con certeza de que has desgastado solamente esmalte? Porque ya sería el colmo que te lleves de encuentro todo el esmalte y ese desgaste, cuando pones el papel, sigue marcando y tú sigues desgastando, pensando que tiene que desaparecer, digamos, el punto de contacto que quedó marcado por el papel. Y cuando te das cuenta ya te llevaste toda la cúspide. Miras, te das cuenta, porque es visible, que ya no estás en esmalte. Ya ves la dentina apareciendo por allí. ¿Eh? Y ese es un daño irreversible. Entonces vamos a atender más adelante, por eso hay que estar atento y cuando yo por lo menos considero que me esfuerzo en querer hacer entender a ustedes, ¿no? Vamos a estar atentos porque hay una parte en la cual hay una regla establecida de cuándo debo desgastar. No todo contacto prematuro es para desgaste. Fíjense, es muy atinado lo que dijo la compañera de ustedes, que hay contactos prematuros que se tienen que trabajar con ortodoncia. Eso es cierto y es lo correcto. Lo incorrecto sería que por hacerle la atención de inmediato, pues entonces, por eso yo le pregunté, ¿no? ¿Qué haces? ¿Detectas el punto de contacto? ¿Lo mandas a ortodoncia y que después regrese? Claro, pero es que hay que aprender cuándo ese contacto prematuro es para un desgaste, porque sí se hace desgaste, sí es un modo, pero no siempre que hay contacto, solo cuando es una condición. La otra forma es una rehabilitación, o sea, ese paciente tiene contacto porque probablemente ha perdido la dimensión vertical, necesita rehabilitación. Otro necesita ortodoncia, simplemente mover, porque cuando choca cúspide con cúspide, no es para desgastar. Entonces hay que ver, ¿qué contacta? ¿Cúspide con cúspide? Cúspide con el tercio de la vertiente del diente antagonista, o el contacto es cúspide con la fosa del antagonista. Esa regla la vamos a ver más adelante. ¿Cómo es? ¿En qué momento se debe hacer o no el desgaste? ¿Se dan cuenta? Pero hay que seguir la secuencia, chicos, ¿eh? No hay que perderse lo que vamos a hablar.
Así fue que ya, fíjense qué bonito la década, ¿no? Esa mitad de siglo, esos años 50, ¿no? Pese a tanto problema social, porque fueron las guerras mundiales y todo lo demás, yo reconozco, yo que enseño investigación muchos años, reconozco esto como un hito, un punto de partida para el cambio respecto al entendimiento del papel, del rol de la investigación científica como tal. En esos años 50, no solamente hablando de la odontología, en general, en las ciencias médicas se avanzó mucho. Claro que también hay que ser crítico. Las investigaciones que en ese tiempo se practicaban eran inclusive inhumanas. Eran muchas de ellas sin respetar qué bioética, qué ética de investigación. Simplemente las grandes potencias tenían mecanismos de hacer experimentos en humanos, de los cuales ni siquiera había una preocupación por salvaguardar la vida, la salud de esas personas. Pero es cierto que en los 50 se avanzó mucho o sea, es una cuestión contradictoria, ¿no? O sea, fue bueno, pero a la vez, o sea, solo por recordar, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que los alemanes, los rusos, los estadounidenses, los japoneses han sido siempre las principales potencias, ¿no? Y las potencias han sido justamente ello porque se han diferenciado de tener el conocimiento en el momento que lo requerían. Entonces el avance de las ciencias, en todas las ciencias, ha permitido que estos países sean grandes potencias mundiales en sus épocas. Pero ¿qué hacían los alemanes, por ejemplo? ¿En quiénes practicaban sus experimentos? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien ha leído? ¿Alguien tiene noción? En niños, doctor. Ya, pero niños alemanes. Judíos, doctor. En niños judíos, doctor. Claro, ¿no? O sea, ellos utilizaban los campos de concentración para poder hacer uso como si fueran especímenes, como si fueran simplemente seres vivos, sin considerar que eran seres humanos, ¿no? Y ahí lean ustedes mucho de los avances en realidad. El descubrimiento de muchos antibióticos, por ejemplo, se hicieron porque se hicieron adrede, se sometieron a infecciones, ¿no? Por ejemplo, hay una lectura en la cual vas a encontrar de que para, por ejemplo, evaluar, digamos, la característica, la propiedad antibiótica de las sulfanamidas, de la familia de las sulfas, entonces generaban heridas en los pacientes, les abrían la piel y les ponían clavos oxidados, cerraban la piel y le daban el antibiótico para ver que sí o sí hacía o no hacía efecto. Yo le pregunto, hoy en día, ahora en el año 2022, septiembre de este año, ¿estará permitido hacer ese tipo de experimentos? No, doctor. No, Imposible, imposible, ¿cierto? Claro, porque por eso es que hay declaraciones, ya vamos en algún momento cuando lleguemos a investigación a hablar de todo ello, ¿no? Está, por ejemplo, el Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki, que fueron justamente mecanismos para que se frene ese accionar que tuvieron algunos científicos también, entre comillas, ¿no? Porque en aras de la ciencia hacían un caos, generaban un caos en realidad en algunas personas, ¿no? Bueno, pero ahí está, la investigación como tal, rescatando lo bueno, es que, ¿qué pasó? Ya no era un tema de que, yo supongo que las interferencias generan trastornos. No, vamos a investigar. 20 pacientes con interferencia, 20 sin interferencia. A ver, al cabo de cierto tiempo, ¿han desarrollado o no han desarrollado trastorno temporomandibular? Ajá, ya estamos cambiando la idea, el modo de pensar. Y es por eso que la evolución de la odontología de los 50 para adelante marcó un hito, porque hubo el interés por demostrar, porque ese es el experimento. Quiero demostrar que lo que supongo, que lo que escuché, que lo que dice es o no cierto, tiene o no tiene efecto. Esa es la investigación. Detecto un problema y busco un mecanismo de entender o de solucionar. Porque, ojo, los problemas científicos no todos se van a poder resolver. Hay algunos cuyo conocimiento de por sí ya es un gran paso, ¿no? Peor es desconocer.
un gran paso es ya conocer que realmente existe ese problema, caracterizar ese problema. Eso es lo que sucede con la ciencia, con la investigación. Bien, entonces, los primeros estudios sugerían que el estado cruzal podía influir en la función de los músculos masticatorios, ¿ven? O sea, ya empiezan un ratito, acá creo que los músculos tienen algo que ver, ¿eh? No solamente los dientes, problema de trastorno temporomandibular, no solo los dientes, tiene que ver los músculos también. Y claro, hoy en día, ustedes sentaditos en su casa, sin hacer mucho esfuerzo, ya desde la primera clase yo les dije, ¿no? El sistema estomatomático tiene sus 5 componentes y los hemos repasado, los dientes, los huesos, los músculos, no, la articulación y todo el sistema vascular nervioso y todo lo demás. Quiere decir que cualquiera de esos componentes que de algún modo tuviera algún trastorno está representando un trastorno temporomandibular. ¿Se encuentra? Entonces, ¿cómo se llega a esa conclusión? Por los estudios. Bueno, hay estudios que han demostrado que el problema de trastornos temporomandibulares no era solamente el estado cruzal. Otros investigaron problemas de los músculos. Otros investigaron si se trataba de problemas articulares. Y la conclusión que hoy en día podemos sacar es que sí, pues, cada uno de estos componentes juega un papel importante para la instalación o no de un trastorno más grande, ¿no? A los finales de los 50 se escribieron los primeros textos. Los temas que más se tocaban eran dolores de los músculos de la masticación, ¿ve? O sea, ya como que nuestra disciplina, como que nuestra carrera de la odontología empezó a tornarse científica, ¿no? Porque antes de eso quizás era más empírico. Si nosotros repasamos la dentistería, si nosotros leemos en la historia cómo ha ido evolucionando nuestra ciencia, porque hoy en día la odontología es una ciencia indiscutiblemente, ¿no? Pero eso hay que entender también, ¿ah? ¿Por qué? Porque el profe Cueva dice que es ciencia. No, hay que saber por qué una disciplina se convirtió en ciencia, ¿no? ¿En qué momento es que se consolidan las bases para que una disciplina se convierta en una ciencia, ¿no? Entonces, antes de que eso sucediera, entonces pues era una práctica, era como un oficio. Y seguro que más de uno de ustedes lo ha leído, lo ha visto, lo ha repasado, en algún sitio ha captado esa idea, ¿no? De que era como la peluquería, ¿no? Era la dentistería, ¿no? Así como iban a acicalarse, a hacerse cortar el cabello, iban pues a tratarse de algún modo las molestias de los dientes. Y es más, ¿no? El sillón dental, que hoy en día ya pues se ve súper sofisticado, tiene su origen muy similar al sillón de los peluqueros de antaño, ¿no? Ya no de ahora, pero no, ahora ya es un tanto distinto. Ya usted va a una barbería, ya parece un spa, ya los sillones son distintos, ¿no? Pero ¿quién ha conocido una peluquería clásica? A ver, ¿cómo eran los sillones? Más que nada los varones, ¿sabes? Porque para las señoritas creo que siempre ha sido más ese tema ¿no? de un salón de belleza, le llamaban antes, ¿no? Pero para los varones era más la peluquería, ¿no? Como la navaja de oro, ¿no? Huancayo, a ver, ¿qué cosa encontrabas? ¿Qué había? ¿Cómo era el sillón? Tenía un apoyacabezas, ¿no? Tenía un espaldar, se reclinaba ligeramente, y si tú tomas ese modelo, ese diseño, era idéntico. En los 70 era idéntica, solamente que tenía el pedal para que puedas subir, bajar y reclinar un poquito más y poner de repente, en el mejor de los casos, ¿qué te digo? Unos 160 grados, ¿no? Quizás ni 180, ¿no? 160, tendría quizás de angulación el sillón dental, ¿no? Ya cuéntame, ¿cómo fue cambiando, no? Hasta la ergonomía empezó a tomarse en cuenta para muchos de los elementos, instrumentos, aparatos, equipos que el día de hoy manejamos. Tú agarras con facilidad hoy día un botador, agarras un forceps, porque anatómicamente es sencillo de agarrar, ¿no? Pero alguien ha diseñado esos. Entonces, mira, todo eso es resultado de la ciencia, ¿no? Cómo se va haciendo, se va consolidando una ciencia, ¿no? Entonces, en los 50 se escribieron muchos libros, textos, se empezó a hablar sobre el tema con mayor profundidad, ¿no? En los 60, 70 empezó a introducirse la idea de que los trastornos temporomandibulares tenían su origen, o había una influencia, o era un factor, uno de los tantos factores también, el estrés. Estrés y alteraciones en la oclusión pueden generar más adelante trastorno temporomandibular. A los finales de los 70
se dio más énfasis a la idea de que eran los elementos intracapsulares. ¿Qué estructuras son intracapsulares? Cuando decimos ahí, cuando leemos estructura intracapsular, ¿a qué nos suena? ¿Se entiende? ¿Qué significará estructuras intracapsulares? Por ejemplo, a ver. Puede ser el líquido sinovial. Ya, bueno, o sea, estructuras intracapsulares, ya líquido, me dices tú, otro. Disco El articular. disco articular, pues, doctor, que está dentro de la Vale, cápsula. Exacto, ¿no? O sea, inclusive el cóndilo, ¿no? Porque ustedes, cuando debemos repasar la anatomía, decíamos, ¿no? Hay una cápsula articular, entonces todo lo que está dentro de la cápsula, aquí mismo pusieron los ojitos, y te acuerdas, doctor, ahí estaba la cavidad glenoidea, estaba pues el disco, estaba el cóndilo, ¿ve? Entonces ahí viene, pues, ¿no? En los 70, la idea fue de que alguna alteración en alguna de las estructuras intracapsulares desencadenaba trastornos secundarios. En los 80 se llega a una conclusión un poco complicada y compleja, ¿no? En vez digamos, de dilucidar y entender de un modo más transparente la etiología real de estos trastornos, es que se llega más bien a una conclusión de que es muy complejo. Y hasta el día de hoy sigue siendo ese mismo concepto. Y eso es lo que hace que, como lo dije al inicio de la clase, hace que a veces sea un espacio de nuestra área un tanto descuidada por nosotros mismos, porque no sé si alguno de ustedes ha visto, porque yo sé que varios de ustedes trabajan de algún modo ya ligado a la odontología, no sé, siendo asistente, siendo técnico, etcétera, etcétera. No creo que tenga que ver su consultorio, ¿no? Porque si no, me avisan para ir con la fiscalía a cerrarlo, ¿no? Porque eso es una cuestión que no creo que deba suceder, ¿no? Pero lo que pasa es que muchos de ustedes sí están ligados a la actividad odontológica, y mi pregunta iba por allí. Por ejemplo, ¿no? ¿Han visto con frecuencia casos que los pacientes lleguen, por decir, con dolores de la cara, del oído, y que piensen, mira, cuando viene el dentista, piensen que no se trata únicamente de un dolor dental, o más bien es al revés? Todo paciente que viene con consultorio dental piensa en principio que la razón es algún problema del diente. ¿Alguno viene por una cuestión que no sea dental al consultorio odontológico? ¿Han tenido la experiencia de ver que llegue por otra razón que no sea necesariamente la dentadura? Creo la mayoría de doctores que vienen con dolor dental, por ejemplo, si te duele la parte trasera del cuello, se van mayormente a un neurólogo o algo así, ¿no? Pero no al dentista. Así es. Dolor de cabeza, dolor de la sien, ya están pensando que es migraña. Como dices tú, no me voy al neurólogo, al traumatólogo, al reumatólogo, pero no. Pero ¿cuándo vienen al dentista? Cuando sospechan de que está asociado con el diente. Mira, desde ese momento nomás ya es como si nos están limitando, delimitando y circunscribiendo a una condición, ¿no? Y nosotros también nos autocondicionamos, ¿eh? Quien habla también, ¿no? Porque, o sea, como que nos circunscribimos a resolver principalmente problemas de esa índole, ¿no? No vemos un poquito más allá. Por eso es que existe, por lo menos esta asignatura, insertada en el plan de estudio de ustedes, para darle pues un valor un tantito diferente a lo que viene a ser estas condiciones. Entonces, espero yo verlos más adelante cuando ya culminen ustedes su carrera, a muchos de ustedes incursionando en estas áreas, ¿no? Que están asociadas a la rehabilitación, ¿eh? No es que hay una especialidad de trastornos temporomandibular, no. Esto digamos que le compete a todas las áreas de la odontología, porque finalmente la pérdida prematura de dientes, por eso se llama pérdida prematura, nace desde la infancia, ¿no? Desde ahí se puede estar instalando el problema. Luego que viene la etapa de la adolescencia, la dentición mixta, los tratamientos, por más simples que parecieran que hacemos, por ejemplo, ¿no? Miren chicos, ¿no? Cuando te hacen la restauración más simple, ¿cuál es ustedes ya saben la clasificación, ¿no? de las preparaciones cavitarias? ¿Cuál de las preparaciones cavitarias es la más simple? ¿Cuál es la curación más sencilla de hacer?
para ustedes. ¿Qué clase? La clase 1, doctor. Ya, a ver, coincido contigo. ¿Alguien le parece algo más fácil que la clase 1? La clase 2 para mí, doctor. La clase 2 entonces es más fácil que la clase 1. ¿Por qué? Clase 1. La clase 1, doctor. Ya, no, está bien, ya, pero me dijo la clase 2, yo quiero entender por qué se le hace más fácil hacer una clase 2 que una clase 1. ¿Quién fue la chiquita que me dijo clase 2? Vamos, sí, mira, estamos conversando, ¿ah? A ver, ¿quién dijo clase 2? No voy a Doctor, dejar... yo. ¿Por qué te parece que la clase 2 es más sencilla de hacer que una clase 1? A mí me gusta, doctor, hacer la clase 1 porque me gusta lo que... Perdón, la 2 porque en oclusal me gusta hacer las fisuras, las cosas, ¿no? Me encanta a mí, doctor. Ya, pero pero ¿sabes cómo es una clase 2? Sí, en oclusal. No, sí. Claro, también es en oclusal, pero la clase 2 es una cavidad ocluso-proximal, o sea, oclusal más mesial o oclusal más distal. Con escalón, ¿no? Oclusal. Proximales. Sí, Claro. sí, doctor. ¿Esa te gusta? ¿Te hace más fácil que sea una clase 1? Bueno, sí, en la clase 1 yo le veo es bien fácil para mí. Bueno, me gustan los retos y... Ya, ese es más distinto. Yo no pregunté qué clase les gusta hacer más, sino cuál es la más fácil de hacer, no la más sencilla, la más simple. La clase 1. Sigue siendo la clase. Pero ahí viene el detalle, mira, por eso, a ver, si hiciéramos una clase 1, y la señorita le encanta hacer los surcos, las fisuras, reproduce la anatomía, pero excelente, no parece que tuviera una restauración muy bien. Más que la forma, la rayita, que el trazo, la vertiente y todo lo demás, sumado a ello tiene que estar la parte funcional, es decir, la evaluación del registro de la mordida, ver si realmente el contacto y todo lo demás. Hasta allí es un poco sencillo, porque como es oclusal, pones el papel de articular, verificas, ¿no? Si hay exceso de material, puedes retirar. Pero, por ejemplo, si entramos ya a una clase 2, miren, fíjense, es otra cosa distinta. La clase 2, si tú no restauras bien la pared proximal, entonces ya estás alterando inclusive toda la distancia que hay entre diente y diente. ¿A qué voy? Mira, la pregunta es bien fácil, ¿eh? ¿Cómo debe ser el contacto interproximal entre los dientes? ¿Cómo contacto? ¿Superficie con superficie? ¿Punto con punto? ¿Cómo es el contacto de un diente que está adyacente al otro? ¿Cómo es el contacto entre los dientes? Siempre hay una separación, doctor, una separación donde entra el hilo dental. No, estamos hablando de los dientes naturales, todavía no entra en la restauración. ¿Cómo es en una dentadura natural sin restauración? ¿Cómo es el contacto entre diente y diente? El contacto Punto es... con punto, doctor. ¿Cómo es? Punto con punto, doctor. Es un único punto. No es como que tú pones un ladrillo en la pared, plano, y pegas el otro diente y lo vuelves plano. ¿A qué voy? Si tú logras restaurar esa pared proximal, asegurándote de que te aproximes lo más que se pueda a devolverle ese punto de contacto interdental, allí sí estás en otro nivel. Pero si es que, bueno, sí pasa el hilo, sale el hilo, ¿no? Bien, eso es obviamente ya indispensable, no estamos hablando de unir dientes, pero el modo de contacto interproximal, fíjese, hay personas que tienen varias caries interproximales, varias clases 2, una ocluso mesio-distal, ocluso distal, ocluso mesial, o sea, un montón de... Y si no se han hecho bien esas restauraciones, en definitiva se está alterando, ¿qué cosa? La oclusión. Así de simple. Por eso yo le digo, no, nosotros necesitamos tener en la cabeza siempre metido de que la odontología es una ciencia. Y cada cosa, por más pequeña
que te pareciera simple, tiene un principio biológico detrás. Hay un principio que, a ver un ratito, esta clase qué característica tiene, qué es lo que voy a hacer, por qué voy a hacerlo de este modo. No hacerlo por una cuestión repetitiva y que se vuelva robótica, ¿no? Bueno, todas las clases uno las hago en serie, ¿no? Porque cada caso es diferente. Entonces, esfuércense ustedes en hacer desde la clase más simple, que puede ser la clase 1, a una clase, no sé, podría ser una 4 compleja, ¿no? De repente, o todo el borde incisal, más las dos paredes, tanto lingual como la vestibular, etcétera. O una clase, ¿hasta qué clase les han enseñado? ¿La clase 5? ¿Para ustedes les han enseñado la clase 5? ¿Clase 6? ¿O nunca han hablado de la 6? Hasta las 5, doctor. Hasta la 5, que es la cervical, ¿verdad? Sí. Claro, ¿no? Que también es una clase un poco compleja, ¿no? Porque abarca cemento y abarca, y también, bueno, ese es el límite entre el esmalte y el cemento, ¿no? Una caries cervicales también compleja. Doctor, a veces no sé si es que una cavidad típica. Dime. No te escuché. le decía, doctor, a veces también es por fracción, ¿no? Y esa parte o esa zona es un poco compleja para hacer la restauración. Ah, claro, ya. Cuando es una fracción, inclusive es completamente distinta a una caries. Una caries es, digamos, un triángulo cuyo punto de entrada vas a encontrar y de ahí se ensancha. Pero en cambio, una fracción es una erosión, es un desgaste, hoy en día ya se clasifica como desgaste dental en general, es un tipo de desgaste dental en el que la superficie de por sí ya es lisa. Ahí no hay material dentario, tejido dentario reblandecido. Es una superficie brillante. Y sin embargo, para restaurar tendrías que generar cierta retención en ese nivel, ¿no? Y el hecho de que sean distintos, hasta 3 tejidos dentarios diferentes, tiene cemento, dentina y esmalte, hace que la restauración sea de otro modo, ¿no? Por eso es que hay ahora pues, los adhesivos universales, ¿no? Los adhesivos que se adhieren tanto a dentina como a esmalte. Claro, también ha avanzado mucho lo que viene a ser la parte restaurativa, ¿no? Bueno, entonces, pero íbamos a esto, ¿no? En los 80 ya se asume que es complejo, ¿por qué? Entonces, ¿por qué les hablé esto de las restauraciones? Porque es tan complejo que si no hacemos bien algún procedimiento, nosotros, los odontólogos, probablemente somos un alto porcentaje de los que generamos en el paciente futuros trastornos temporomandibulares. Ya estoy dando un ejemplo sencillísimo. A la larga, ese paciente con múltiples restauraciones interproximales va a tener alguna molestia. Además de las zonas retentivas interproximales, de alguna lesión periodontal que puede surgir a partir de esa restauración a nivel proximal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sumado a ello, se presenta una serie de... Como también, por ejemplo, ya si hablamos de tratamientos con largo tiempo, con muchas horas de intervención, con muchos minutos en el que el paciente tenga la boca abierta, podemos lesionar ligamentos, podemos elongar algunos de esos ligamentos que sabemos que no son flexibles, que no tienen esa característica de ser elásticos. Entonces hay que ser moderado en el tratamiento, en la atención, y meterte en la cabeza de que estás pues tratando a un ser, además de ser vivo, es un ser humano, una persona tan igual que tú, ¿no? Entonces, les digo esto porque no dejen nunca de practicar la ética en la parte no sé, de la actividad profesional, ¿no? No porque quieres que te pague todas las 10 curaciones el día de hoy, le vas a decir que le puedes hacer 10 restauraciones en una sesión, pues no seas malo, ¿no? Ya tienes que ponerte en el sitio del paciente también. Bueno, y así llegamos a esta segunda parte, después de haber visto la evolución histórica, a lo que viene a ser un esquema que me gustaría que todos lo entiendan de un modo bien simple. Este esquema nos va a permitir
seguramente mejorar el entendimiento de cómo es que se instala un trastorno, una enfermedad, una patología, cuál suele ser esa evolución casi natural por la que pasa esa condición de estar un tejido sano a pasar a ser un trastorno, una patología, una enfermedad, ¿no? Entonces, estemos atentos a ese gráfico, a este esquema que representa más o menos lo siguiente, ¿no? Vamos a leerlo de esta manera, ¿ven? Todos vamos a ponernos en el supuesto de que estamos completamente sanos, ¿ok? Quiere decir que los diferentes órganos, sistemas, están cumpliendo su función con normalidad, ¿ya? ¿Ok? Todos los órganos están funcionando a la perfección. Entonces ahora nos ponemos a pensar en nuestro sistema estomatognático, nuestro sistema masticatorio, está cumpliendo su función normal. O sea, puedes hablar, puedes comer, puedes cantar, etcétera, etcétera, porque funciona a la perfección. No hay molestia, abres la boca con amplitud, cierras, llevas a la derecha, a la izquierda y no te genera dolor. Función normal. ¿Ah? No estamos hablando de parafunciones, ¿no? No de hábitos nocivos, no, sino que la boca cumple su función con toda la normalidad, no tienes ninguna alteración. ¿Muy bien? Pero de pronto surge algo en ese curso normal. Ese algo le vamos a llamar suceso o evento. Surge un suceso, surge un evento, surge un hecho fortuito muchas veces, inesperado, insospechado, como por ejemplo, tenías todas tus funciones normales del sistema masticatorio, te fuiste a hacer deporte en la semana de deporte que hubo en la universidad, te pusiste en el arco y te cayó pues un pelotazo en la mandíbula y quedaste medio minuto inconsciente. Bueno, despertaste, fuiste a la casa, aparentemente era un dolor o generado solamente por el golpe, por la intensidad, y bueno, pues sigues haciendo tu vida con normalidad. O de repente jugando en el calor del partido, recibiste un golpe por allí, un codazo, un cabezazo, igual no le prestaste más atención. Algo pasó. O algo más grave, alguien tuvo un accidente de tránsito, un golpe, ¿no? Alguien tuvo, no sé, un forcejeo, alguien recibió una cachetada, ¿no? Una bofetada, algo pasó. Ese algo que sucede estando la función normal de los órganos, los tejidos, va al final a ser, miren, muy importante, si es que genera o no genera algún tipo de trastorno, va a depender mucho de la tolerancia fisiológica que tenga cada individuo, cada persona. Para uno quizás la intensidad de esa bofetada no le genera nada, más que dolor, al día siguiente sigue normal y de verdad. Pero a otra persona que tiene otra constitución física, que tiene otra contextura, que tiene otra estructura anatómica diferente, porque nosotros nos podemos parecer externamente, pero no sabemos de qué estás hecho en el fondo. Esa bofetada puede ser que sea el punto de partida para una serie de signos y síntomas que posteriormente van a ir apareciendo. Quizás no en ese momento, quizás van a pasar 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año. Y empieza a suceder algo anormal. Empieza a surgir un signo, un síntoma por allí. Y cuando inclusive a veces sucede que el paciente hasta se olvidó de que hubo ese suceso o evento. Pero va a depender, repito, mucho de la tolerancia fisiológica. De repente su organismo mantuvo ahí respondiendo a esa afectación externa por mucho tiempo, hasta que alguna cuestión desencadenó, ¿qué cosa? Finalmente el trastorno temporomandibular. Entonces, esto es como una secuencia, ¿no? Función normal, algo sucede, va a depender cómo responda nuestro organismo para que se desencadene o no algún síntoma y signo de trastornos temporomandibulares. ¿Ya está? Entonces, de ese modo lo vamos a empezar a tratar, ¿ven?
vamos a ir viendo cada componente. Entonces, por ejemplo, ¿no? La función normal, ya bueno, estamos hablando, chicos, de el sistema estomacal. Estamos empezando a evaluar, estamos empezando a ver cómo se puede instalar un trastorno temporomandibular en una persona que vivía de lo más normal, que no tenía supuestamente ninguna predisposición, estaba sano, pero algo surgió. Esa persona, repito, su función la cumplía a la perfección, la masticación, la fonación, la deglución, eran reguladas automáticamente por el sistema nervioso. La masticación que tenemos nosotros está también calibrada. La fuerza masticatoria con la que te alimentas es una fuerza casi constante. El hábito mismo alimenticio que tienes hace que la masticación que realizas diario reconozca automáticamente a través del sistema nervioso la fuerza que necesitas para masticar, ¿no? Y eso depende mucho, repito, hasta de los hábitos alimenticios, ¿no? Son funciones importantes que tienen establecidos esos engramas musculares, o sea, ¿ve? El sistema nervioso ordena al sistema locomotor, que está constituido por los músculos, los huesos, para que esto pueda cumplir su función. Además, hay un estímulo nociceptivo, es decir, está pendiente siempre el sistema nervioso a que algún factor externo puede intentar generar un daño. Ejemplo, tú estás masticando, ¿no? Vamos a suponer que ustedes hacen un excelente arroz, bien graneadito. Ok, entonces, con prisa se sirvieron su plato de arroz, ahí hicieron su oyuquito y están comiendo bien rico hoy día. Y entonces resulta que con la prisa tienes que ir a la universidad. De pronto, inesperadamente, había una piedrita pequeña en el arroz. ¿Qué sucede inmediatamente? Detectas, o sea, estás masticando y de pronto sentiste la piedra. ¿Qué sucede? ¿Qué haces inmediatamente? Manda información, doctor. ¿A dónde mandas información? ¿Por internet? ¿Por dónde? Dejas de masticar, doctor. Haces una reacción, tu cuerpo hace tu cuerpo reacciona. Claro, inmediatamente dejas de masticar. Automáticamente te detienes y probablemente sacas todo lo que está en boca y buscas dónde está la roca que no separaste del arroz, ¿no? Dónde está ese piedrón que se metió. Automáticamente, eso es la respuesta. Lo anormal sería que el sistema masticatorio detectara una piedra y entonces le pone segunda y sigue triturando la piedra hasta que termines de molerla. Eso no existe. Lo que existe es ese estímulo nociceptivo que identifica un factor externo dañino y su respuesta es automática. Se detiene. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, esos mecanismos protectores, autoprotectores, hacen que en el momento la actividad muscular, justo, ¿por qué se detiene? Porque el músculo ya no sigue funcionando. O sea, es tan rápida la reacción que lo que estaba mordiendo con prisa, automáticamente se suspendió la actividad. Dejaste de masticar. Eso es lo normal que debería pasar. Entonces, en esas condiciones está funcionando siempre nuestro sistema masticatorio, viendo el mecanismo de autorregulación, de autoprotección. ¿Bien? Hasta ahí entonces, entendido la función normal. Nada anormal dentro de lo normal. A ver, yo les pregunto ahora. No sé si ya con ustedes hice este ejercicio, pero les pregunto. ¿Algunos de ustedes ha vivido, conoce un poquito de cerca algunas de las comunidades nativas de nuestra selva, en donde, por ejemplo, pregunto de frente, ¿han visto alguna vez la preparación del masato? Pero ya no al modo moderno, porque ahora también en esas comunidades hay licuadora, tienen su rallador de yuca, ¿no? ¿Alguno ha visto todavía a estas comunidades haciendo la masticación directa con su propia boca, con sus propios dientes? Sí, doctor. Ya. Yo una curiosidad, ¿la yuca es cruda o sancochada? Sancochada, doctor. Sancochado, doctor. Sancochado. Y digamos, ¿entre cuántos mastican y qué cantidad preparan? ¿Una ollita pequeña, un hoyón? Yo he estado como 1 año y medio trabajando y he visto de cerca, ¿no?
¿Qué cantidad? ¿Cuántos kilos de yuca masticará? Para Yo le he preparar. visto, bueno, en mi caso yo he visto, doctor, que mastican, pero, o sea, mastican hasta que ya se cansan y ya, o sea, pero no es mucho, o sea, 2, 3 bocados cada persona. Ya, muy bien. A ver, otra experiencia de alguien que haya visto de otro modo. O sea, el masato no se hace con yuca cruda, se hace con yuca sancochada. Para aclarar. ¿Cierto? Yo soy masateador, pero no preparo, pero a mí me encanta el masato. Y más si es masticado en realidad. Doctor, Verdad, de verdad te digo, yo trabajaba desde, esto se llama, a ver, me quiero recordar bien, donde termina el río Mantaro, se une con el río Apurímac, forma el N, estás parado en Junín, al frente está Ayacucho, al otro lado está Cusco, Apurímac, desde aquí todo el río N, y claro, traje en la zona Brae hasta Atalaya, es decir, Tambo y N me conozco casi a la perfección en los 2 años que estuve por allá. Entonces he visto y he consumido y es más, a tal punto que agarraba mis 2 botellas de 3 litros descartable cuando salía de descanso, metía el masato hasta Huancayo. Entonces, pero a lo que iba es lo siguiente, ¿no? Yo les podría encargar a ustedes cuando los vea la próxima en el salón, y ¿sabes qué? Te trae tu medio kilito de yuca, a ver si me ayudas y vamos todos a preparar nuestro masato. ¿Creen ustedes que sería tan natural el hecho de ponerte a masticar un par de kilos de yuca? No, No, porque no estamos habituados a ello, ¿no? O sea, no es un hábito. Probablemente terminarías como decimos, con un término muy coloquial que usamos, ¿no? Terminaríamos macolcados de los músculos masticatorios. Al día siguiente te dolería la cara, ¿cierto? No, es que eso, por eso decimos, mira, pero la pregunta es, pero doctor, es la función masticatoria. No estamos pidiendo que muerda piedra, estamos pidiendo que, sí, pues, pero ahí viene. El hábito alimenticio hace que este sistema muscular nervioso trabaje a ese ritmo. Otra pregunta, por curiosidad. ¿Tengo algún estudiante vegano ahorita escuchándome? O vegetariano, si no es extremista. ¿Hay algún vegetariano? No. Qué bueno. No, pero ustedes los que están ahí, ninguno es. Entonces, si no son vegetarianos y no son veganos, ¿qué son ustedes? Carnívoro. Carnívoro. Listo. Chócala, entonces, como buen odontólogo, hay que tener buenos dientes, hay que comer de todo, ¿no? Bueno, no critico lo otro, yo respeto, pero por eso pregunto, ¿no? Solamente para hacer una diferencia. ¿Cómo será la fuerza masticatoria de una persona que hace años no come un trozo de carne fibroso? ¿Qué pasará si tú, no para que se lo trague, pero para que hagamos una investigación, por decir, ¿no? Oye, le pusieras un bistec, ¿no? O si no, pues bueno, le pones un buen pedazo de carne con una parrilla gaucha y con un punto de cocción de término medio, y le das a ver qué pasa con esa persona a los 10, 15 minutos que está mordiendo sus 200 gramos de carne. ¿Qué sensación tendrá? Primero, se va a cansar, se cansa. Hay una fatiga muscular, porque no está adaptado a la masticación de ese tipo de alimentos. Entonces, fíjense lo que estamos llegando a un nivel en el que estamos analizando algunos aspectos que a veces no nos ponemos ni a pensar. Entonces, dista mucho a veces lo que tú tienes que hacer si es que trabajas en la selva, en la sierra. Mira más allá de tus narices, mira tu entorno, entiende la problemática, entiende las características, la vivencia que tiene la gente de tu entorno. Y cuando tú te insertes realmente a ese mundo, pues las cosas marchan diferente, porque no vas a ser tú, digamos, el que imponga las cosas, sino que tú eres el que entiende a tu población. Esa es la función que debe tener el personal de salud. Entonces, no, es como, yo recuerdo, ¿hay algún profesor, docente en el salón? ¿Alguien que sea profesor?
son ustedes, no, ninguno es asistente dental, ¿a qué se dedican? Solamente estudian. Nada, doctor, trabajamos de barrendera. ¿En qué campo trabajas? ¿En la mina? De barrendera, doctor. De barrendera, excelente, mi Chabelita, eres tú entonces, ya. Se avergüenzan los que están bolicheando, creo, doctora. Que hay varios técnicos acá en nuestro grupo. Al técnico, mis mejores respetos. Yo, la mano derecha del odontólogo, definitivamente siempre va a ser, y no debería jamás desaparecer, la carrera de laboratorio. Es otra cosa. Es otra cosa. Doctor, ¿y el bolicheo? Estoy buscando chamba yo para bolichear. Dicen, los doctores nos están sugiriendo que vayamos haciendo prácticas. Es que hay que entender una cosa. Por eso yo quiero distinguir y aclarar lo siguiente, ¿no? Muchas de las carreras de la salud, por ejemplo, tienen un complemento. El enfermero, su técnico de enfermería. ¿Sí o no? O sea, tiene su técnico de enfermería. El farmacéutico tiene su técnico en farmacia. El odontólogo tiene, y acá hay una gran diferencia, una carrera técnica es como le denominan algunas instituciones, ¿no? O es la mecánica dental, técnico dental es otra cosa. Y el asistente dental es también otro rol, es otra cosa muy distinta. Yo conozco mucha gente técnico dental que hasta puede tener muchísimo más dinero que un odontólogo sin tener que meter la mano en boca de ningún paciente. Porque su campo es otro. Su campo es completamente distinto. O sea, no malentendamos las cosas. El laboratorio dental es una excelente carrera técnica que está justamente dedicada a ello. Lo que pasa es la realidad a la que a veces nos sentimos empujados es lo siguiente. Una mala formación desde la universidad de los estudiantes hace que, yo lo sé, pues porque soy profesor ya 22 años va a ser, por este año, yo empecé en el 2020, ya son 22 años que sé. Entonces, ¿qué cosa es lo que he visto, por ejemplo? Lo que he visto es que hay estudiantes que por temor a gastar más de la cuenta en el alginato, a que le salga mal la impresión, a que no haga un buen vaciado, que le salgan burbujas, agarra a su paciente y se va donde el técnico dental y el técnico le toma la impresión, hace el vaciado, hace el diseño. Entonces, ¿qué está pasando? Hace mucho tiempo la odontología ha perdido ese papel, ese rol de que nosotros, o sea, ustedes como estudiantes que están ahora aprendiendo la odontología, ustedes tienen que tener más que noción, ustedes tienen que tener conocimiento y conocer el principio. Y el odontólogo tiene que ser el que envíe al laboratorio dental, no al paciente. El mecánico no conoce la cara ni de la persona a la que le va a terminar colocando el odontólogo el puente, la prótesis. La mitad, yo conozco, repito, inclusive profesionales que están en el extranjero, que trabajan aquí en Huancayo, que mandan al paciente al laboratorio para que tome una impresión, hagan el vaciado y venga ya con la base para probar el consultorio. Entonces, hemos roto hace mucho tiempo el verdadero rol que tiene cada uno. Como también hay gente que es técnico dental y que piensa, supone, alucina que ya los principios mecánicos que domina son suficientes para entrar a atender en un tejido vivo, biológico, como es la boca. Entonces, somos pues el país de las maravillas, donde las reglas están hechas para romperse, las leyes para no cumplirlas, y todo se vuelve confuso y a veces la costumbre parece que se hace norma. Entonces nos suena curioso, gracioso, sí, pero no, o sea, el bolichar entiendo yo, que sin ser todavía odontólogo puedo tener pacientes porque en mi casa tengo mi unidad dental. Y es un modo, ciertamente, que a veces lo decimos, ¿sabes qué? Te falta práctica. ¿Y dónde vas a practicar? Es como cuando vas a sacar el brevet, ¿no? Pero ¿cómo aprendo a manejar, no? Ahí está, pues. Pero ahí viene el tema, por eso es que lo que yo les sugiero a ustedes, porque finalmente son palabras que se van y se quedan en aquellos que quieren escucharlas, es que ustedes tienen que asumir el estudio universitario del modo real, verdaderamente estudiar cuando tienen que hacerlo. Y el técnico dental, que es técnico dental, yo lo felicito, que quiere subir probablemente un peldaño distinto y entender desde el punto de vista clínico lo que él domina más que el odontólogo desde el punto de vista técnico. Ese es indiscutible. Yo mi respeto, pues yo tengo muy buenos técnicos con los que trabajo y lo valoro y lo aprecio muchísimo.
Yo no sé ya qué tan ético es, no sé, eso no me interesa, eso ya depende de cada uno. Pero yo a ustedes los invito a que sean buenos odontólogos. Y eso implica conocer bastante el área. Es más, hasta como tú lo deberías y desearías, tal vez, si te permites a ti mismo, estudiar algún curso de laboratorio, ¿sí? Para que complementes con ello. Ese sería espectacular. O una especialidad más adelante. Por ejemplo, los rehabilitadores hacen su encerado. Saben hacer mucha cosa más ya de propia de especialidad de la que se hace en el laboratorio. ¿Se dan cuenta? Pero a veces nosotros mismos perdemos terreno porque sencillamente dejamos que eso suceda. Ok, entonces entendámoslo así. Yo realmente desearía que entendiéramos esto y no generemos esa confusión, ¿no? Sí, es siempre hay que practicar. Lleva a tus pacientes a la clínica. Cuando esté el profesor allí, sácale el máximo provecho. Exígete a cumplir tus récords. No pidas que no hubo 2 clases y hay que reducir el récord a la mitad. No, señor, pide ampliación, pide terminar tus 20 operatorias, haz tus 3 endodoncias, haz endodoncia molar, en monorradiculares. Exige que se aumente el récord para que aprendas más. Eso es lo que ustedes deben de tener como idea, ¿no? No reducir récords. ¿Ok? Bueno, ya nos salimos, pero vamos a retornar. Entonces, habíamos visto esto, función normal, suceso o evento, ya, vamos a ver. El suceso o evento. Eso que pasó fortuitamente. Ese hecho que marcó un antes y un después. Que puede ser una alteración local o una alteración sistémica. Una alteración local que puede desencadenar trastorno temporomandibular es, por ejemplo, tan sencillo la colocación de una coronita. Por eso les decía, hasta una restauración mal hecha, una sobreobturación que no respete la oclusión, ya malograste al paciente para siempre. Para siempre. Si estabas tan apurado y le hiciste una restauración y ni siquiera evaluaste la oclusión, y el paciente te dijo todavía, doctor, pero siento un bultito acá que me está fastidiando. Y tú le dices, eso es así. Ya te vas a acostumbrar, ya fuiste. Esa personita, algo va a pasar. ¿Y quién la ha generado? Johnny Farfán, pues, ¿no? O sea, tú. ¿Te das cuenta? Una alteración local, secundaria a un traumatismo. Por ejemplo, anestesia. Bien. El hecho mismo de anestesiar, de repente, porque la idea es hacer una sola punción directamente, no extender, no jalar y volver a hincar, etcétera, etcétera. Tú no sabes qué tan sensible, por eso les decía acá, ¿no? Tú no sabes qué tan sensible es la persona que está sentada frente tuyo. De repente llevaste a tu mamá, tu papá, aguantó todo, le hiciste perejil, el labio, le jalaste, le inyectaste, sacaste y te aguantó. Pero no toda la persona va a ser así. Hay personas que inclusive basta que hasta el color de la piel, la tez que tiene, tú la agarras con un poco más de fuerza y el día siguiente aparece como si le hubieran metido un puñete, verde la cara, amorateada. ¿Por qué? Porque sencillamente cada paciente tiene una reacción distinta. La apertura excesiva de la boca puede producir un esguince de la articulación temporomandibular. El bruxismo, estímulos dolorosos profundos o dolores que no conocemos porque pueden ser dolores referidos. Todos estos factores pueden desencadenar, convertirse en ese suceso. Y alteraciones sistémicas, por ejemplo, cuadros de aumento de estrés. Porque nadie puede decir hoy en día que vive sin estrés, ¿no? Hay grados de estrés, pero cuando esa recarga se hace mayor, cuando es más, pasa por encima, digamos, del manejo normal que puedes tener, entonces el estrés se convierte en un factor que puede desencadenar trastorno temporomandibular. Entonces, fíjate, ¿ven? Todo lo que puede suceder. Pasamos a la siguiente, tolerancia fisiológica. También va a depender de algunas condiciones locales. Cuando decimos local está referido a la boca, eso se entiende, ¿no? O sea, todo lo que estamos implicando cuando decimos local es lo que está cercana a la boca, ¿no? Y sistémico ya puede ser genérico, ¿no? Por eso es que acá hablábamos factores locales que pueden pasar en la boca y sistémicos como el sistema nervioso central a través del estrés. Factores locales que tienen que ver con tu forma de respuesta, con tu tolerancia fisiológica. Va a depender de la estabilidad ortopédica de cada uno. Profe, ¿qué es estabilidad ortopédica? Es la correcta relación
que debe existir entre las posiciones articulares y las posiciones oclusales. O sea, por ejemplo, si hay una persona cuya relación céntrica coincide con su posición intercuspidia, excelente. No tiene desplazamientos, no tiene interferencias en relación céntrica. Eso es estabilidad ortopédica. Pero si tú llevas al paciente a relación céntrica y cuando pides que haga su primer contacto en relación céntrica, o lo que se llaman contactos en céntrica, cuando hace contacto y le dices que ajuste los dientes, resulta que hay un deslizamiento. No se queda en ese punto, sino que los dientes se deslizan. Se corre un poquito esa mordida. Eso ya es una pérdida de estabilidad ortopédica por parte del paciente. Esos pacientitos que tienen ya ese problema, le sumas que recibió un golpe, ya está más propenso a desencadenar un trastorno temporomandibular. Depende de la forma anatómica normal. Ya decíamos la vez pasada que hablábamos sobre cavidad glenoidea, que hay algunas personas que tienen una eminencia articular muy plana y que tienen una tendencia a tener luxación espontánea, porque la anatomía de esa persona es diferente a la tuya, pues, y tú no sabes con qué paciente estás tratando. Le hiciste abrir la boca demasiado tiempo, cuando dices cierra la boca, no cierra. Oye, te digo que cierres y piensas que no cierra porque está la torunda, sacas todo, revisas y no puedes cerrar la boca. ¿Por qué? Porque tiene una forma anatómica distinta, ¿no? Falta de armonía entre la posición intercuspidia, lo que decíamos, ¿no? Y factores sistémicos, factores ya generales, por ejemplo, factores constitucionales del paciente. ¿Cómo es su genética? ¿Qué sexo es el que tiene? La dieta, fundamental. Por eso le decía hace un ratito, ¿no? Hablando de las experiencias ahí de una persona omnívora, carnívora, y una persona que es vegetariana, o el extremo que ya es vegano, etcétera, ¿no? El tipo de dieta, ¿no? Es curioso, si no me equivoco, la primera tesis que asesoré, bueno, fue la primera o la segunda, hicimos un trabajo donde evaluamos trastornos temporomandibulares en músicos de Huancayo, porque en Huancayo hay cualquier cantidad de músicos, yo no, para todos lados, pura fiesta con músicos, ¿no? Y los instrumentos, cuando buscamos antecedentes, habíamos encontrado a nivel internacional que hay estudios que se han hecho, pero básicamente habían evaluado, por ejemplo, a músicos que tenían el hábito de tocar el violín. La postura de tocar el violín, ustedes saben cómo es que se apoyan, ¿no? ¿Dónde apoyan el violín para poder realizar la ejecución de este instrumento? ¿Cómo se coloca? En la clavícula y Claro, los pones en el hombro, en la clavícula, y los sostienes con el mentón. Entonces hay una repercusión en la posición habitual de la ejecución de ese instrumento, ¿no? Pero nosotros hicimos la evaluación en músicos que tocaban instrumentos de viento, metal, madera, si no me equivoco. O sea, por ejemplo, un grupo de aquellos que tocan trompeta, tuba, y trombón podría ser, y los otros que tocan, por ejemplo, flauta, clarinete, saxo, ¿no? Por ejemplo, ¿ve? Entonces, tú sabes a qué se dedica tu paciente. Puede estar ya propenso a desencadenar un trastorno temporomandibular. Hay que tener mucho cuidado con ello. Enfermedades agudas, crónicas que la persona tenga, la tolerancia del propio individuo, el estrés. Hay personas que a veces, ¿cómo le llaman cuando las personas asumen que se enferman de todo? Tú le dices, oye, mi primo está con gripe, y ya está estornudando esa persona. Oye, la vecina tiene dolor de cabeza, ya, ¿cómo le llaman? Ustedes se deben acordar. Son personas hipocondríacas, doctor. Exactamente, ¿no? Eso también hay que tener cuidado, ¿no? Una persona que todo lo que le comentes, ya hay que tener cuidado. Por eso, esas cosas las vamos aprendiendo conforme nos consolidamos, con la experiencia, poco a poco. Bueno. Y finalmente, para completar este esquema, ya hemos hablado de la función normal, los sucesos locales y sistémicos, la tolerancia también a nivel local, a nivel sistémico, y finalmente, si es que la función normal se ve alterada por algún suceso o evento, y que sumado a ello la tolerancia fisiológica
baja las defensas de esa persona, digamos que por el sexo que tiene tendencia, porque hay algunas alteraciones que son más propensas en mujeres que en varones. Por ejemplo, la artritis y la artrosis, hay más casos en el sexo femenino que en el masculino. Y está muy asociado, y cuando surge y cuando se nota, cuando se manifiesta ya de un modo más marcado clínicamente la artritis o la artrosis. A ver, ustedes, así, quizás algún familiar o un conocido que tengan, ¿en qué edad se acentúa más, se manifiesta más? ¿De niños, de jóvenes, de adultos? De adultos, doctor. De adultos a ancianos, ¿cierto? Entonces, y a veces es más marcada estas condiciones en las mujeres. ¿Por qué? Porque está muy asociado con el número de hijos, con las actividades que cotidianamente desempeñaban, ¿no? Supuestamente las actividades en casa deberían de ser las más suaves, y lo cual es mentira, ¿no? Las madres que están escuchándome en este momento, las mujeres que a veces en casa permanecen más tiempo y cumplen esas actividades en casa, es a veces mucho más cansado. Entonces agarran el agua fría, tienen 2, 3 hijos, han tenido por ahí la afectación de la calcificación de los huesos, etcétera. Entonces muchos de esos factores condicionan que finalmente en el último tercio de la vida entonces empieza a manifestarse algunas condiciones que salen a reducir, ¿no? Entonces son más propensas, por ejemplo, a desencadenar ello. Y así, finalmente, ¿dónde se va a desencadenar el problema temporomandibular? En el punto más débil. Si la dentadura tuya es hipocalcificada, has tenido pérdida de muchos dientes, tienes por ahí trauma oclusal, etcétera, ahí se va a hacer más notorio el trastorno temporomandibular. ¿Tenías algún problemita con la cavidad glenoidea, la eminencia articular? Tú ni sabías hasta el día que te tomaron una radiografía de ATM y te diste cuenta que tenías una alteración, ahí es donde va a surgir. Si tenías un problema más que nada nervioso, asociado muy de cerca con el sistema muscular, entonces en los músculos se va a acentuar. Y así, es decir, ¿dónde se va a desencadenar el trastorno temporomandibular? En el componente del sistema que está ahí más debilitado. Por eso dice acá, cuando el cambio funcional excede un nivel crítico, o sea, pasa a la tolerancia estructural, existe alteración de tejidos. Eso va a depender de la forma anatómica, el trauma previo, condición de los tejidos. Entonces, lo que se suele entender aquí es casi como una analogía, ¿no? De la capacidad de daño en las diferentes estructuras del sistema masticatorio, es el de una cadena. ¿Dónde surge el problema? Como se suele decir, en el eslabón más débil. ¿Cuál puede ser ese eslabón? Tu articulación, tus músculos, tus dientes, tu ligamento periodontal. Por eso es que algunas personas, simplemente con una sobreobturación de una clase 1, a los 6 meses, tú le sacas una radiografía y vas a ver un tremendo espacio, un ensanchamiento del espacio periodontal. Una periodontitis que tú la generaste. ¿Por qué? Porque no hiciste una restauración adecuada. Hiciste una sobreobturación ahí. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces yo concluyo con esto, la clase. ¿Ya? Ya tienen ustedes esta clase de su día también. El lunes le pasé asistencia, ¿no? Voy a ver si puedo pasar asistencia hoy. Vamos a chequear para ir terminando, ¿ya?